Después de algunos meses y en vista de la gran cantidad de visitas a los dos videos anteriores, continuaremos con el tutorial del compilador PIXE Compiler. Esta vez vamos a hablar acerca de las variables. Para comenzar podemos decir que el compilador PIXE no cumple con el estándar ANSI-C. Esto quiere decir que no respeta todas las normas del lenguaje C. Esto incluye a la declaración de variables. Estas variaciones al estándar ANSI-C fueron realizadas debido a que un microcontrolador no tiene el mismo poder de cómputo que una PC. Bueno, primero destacar que las variables serán alojadas en la memoria RAM del microcontrolador. Y como la memoria RAM de los microcontroladores es bastante limitada, será de vital importancia la elección de los tipos de variables a usar en nuestros programas. En reglas generales podríamos decir que la declaración de variables en el compilador PIC-C es más sencilla que en otros compiladores tales como C18. Con esta introducción pasaremos a explicar los tipos de variables que soporta el compilador PIC-C. En la presente tabla podemos apreciar todos los tipos de variables que soporta el compilador PIC-C. Podemos hacer una clara diferencia entre las variables enteras y la variable flotante. Las variables enteras, como su nombre lo dice, soportan valores enteros, ya sean de 1 bit, 8, 16 o 32 bits, mientras que las variables flotantes también son de 32 bits, pero soportan valores decimales, eso quiere decir en coma flotante. Los valores de tipo char también son de 8 bits, pero su ámbito de acción está más ligado cuando uno trabaja con los caracteres de tipo ASCII, por ejemplo. El resto de variables, las SIGINT, int8, int16 o int32, son variables que soportan valores negativos, pero también enteros. Obviamente el ámbito de acción se reduce y ya dependerá del programador cuándo requerirá valores negativos para poder declarar variables con signo. Ahora que conocemos todos los tipos de variables que soporta el compilador PIC-C, vamos a ver las reglas que son obligatorias para la correcta declaración de variables. Una variable siempre va a comenzar con una letra o guión bajo. Esta regla es bastante importante. Una variable no puede comenzar con un número, por ejemplo, pero sí puede contener números a lo largo de toda su estructura, excepto al inicio, como mencionaba antes. Segunda, el nombre de una variable no puede contener espacios. Esta regla, también al igual que la otra, es obligatoria. Una variable no puede contener espacios. Y una variable tampoco puede llamarse igual que palabras reservadas por el compilador. Estas palabras, por ejemplo, son la palabra while, if, define y otras que están reservadas por el compilador. Aparte de las reglas, existen sugerencias o recomendaciones a la hora de escribir código en lenguaje C. Estas obviamente no son obligatorias, pero ayudan a que el lenguaje sea más legible y entendible por otros usuarios. Estas son algunas recomendaciones a la hora de escribir código en lenguaje C. La primera, el nombre de una variable se escribe con minúscula, y si ésta contuviera más palabras, la siguiente palabra debe comenzar con mayúscula. Por ejemplo, vemos ahí humedad sensor externo. Como repito, esto no es una regla, pero es una convención entre personas que escriben código. Y esto hará que otra persona que lea el código sea más legible para verlo, ¿no? Ahora, la segunda recomendación es que para que el código sea más entendible, es conveniente siempre utilizar nombres que estén relacionados con el proceso en el cual interviene la variable. Por ejemplo, crear una variable flotante t es muy difuso, ¿no? No da a entender qué cosa podría ser t. Diferente crear una variable que se llame temperatura horno, ¿verdad? Esto hará que nuestro código sea más legible y entendible por otras personas. Bueno, una vez vista las reglas para la declaración de una variable y algunas recomendaciones, vamos a ver cómo en sí se declaran ya en el editor del compilador. Bueno, una variable debe declararse siempre primero el tipo, seguida por un espacio y el nombre. O también puede declararse y asignársele un valor de inicio, porque típicamente es lo lógico, la variable va a cambiar de valor, ¿no? Pero generalmente se le puede dar un valor de inicio. Aquí en los ejemplos creo que es bastante didáctico, ¿no? Creamos una variable de un solo bit, int1, LED rojo, que típicamente sería una variable de salida, ¿no? Si colocamos LED rojo a 1, encenderíamos, por ejemplo, el LED, dependiendo de nuestro hardware, ¿no? Luego podemos ver otra declaración con una inicialización, por ejemplo, SIGINT int16, factor de corrección, igual 1520. Obviamente, como este factor es negativo y excede los 8 bits, teníamos que declarar una variable
de 16 bits y con signo además. Como vemos, la declaración de variables está sujeta al uso que le vamos a dar. Es importante antes de comenzar un proyecto definir qué variables van a intervenir en nuestro proceso y de acuerdo a esto asignar el tipo de valor, el tipo de variable que vaya a contener. No olvidemos que un microcontrolador tiene recursos limitados y es importante asignar solamente una variable al ámbito de acción que vaya a tener. Para finalizar, veremos los tipos de variables. Tenemos las variables globales y las variables locales. La principal diferencia es que las variables globales tienen un ámbito de acción en todo el código, mientras que las variables locales solamente pueden interactuar en la función en la cual fueron creadas y existirán mientras esta función está siendo ejecutada por el microcontrolador. Bueno, esta fue una parte teórica acerca de las variables. En los próximos videotutoriales veremos ejemplos utilizando variables, obviamente, todos los ejemplos utilizarán variables. Y además veremos cómo se puede anexar el compilador PIC-C con el MPLAB para poder hacer el debugging. Gracias por su atención, espero sus comentarios y sugerencias. Hasta otra oportunidad y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.